puedo ver en vivo y a todo color. Así que las prácticas me enseñan mucho a mí acerca de su actitud, qué tanto se interesan en la experiencia, qué tanto investigan, qué tanto ustedes están curiosos acerca de él y qué tanto pues lo van dejando un poquito. También voy viendo el seguimiento y si ustedes observan, aquellos que hicieron su actividad de microscopio, pues les fue bastante bien porque ya tenían ahí un antecedente de haberlo realizado. Las actividades de la bitácora, parte de su función es esa, que ustedes vayan haciendo, vayan investigando poco a poquito y cuando llegue la actividad de evaluación, tenga ya un material suficiente para que ustedes puedan apoyar o sustentar su reporte. Recuerden que una cosa es la práctica y es el documento que yo les entrego de los pasos que van a seguir y otra cosa es el reporte. El reporte lo elaboran ustedes. Si bien pueden tomar partes de el contenido de la práctica, porque sobre todo en resultados, hay varios elementos que ustedes van a ir desarrollando y eso es lo que quiero que ustedes observen. Como primera práctica estuvo muy bien, es normal que vayamos aprendiendo poco a poco. Yo siempre los dejo que sean libres en la primera práctica porque me permite observar cómo trabajan ustedes, cómo se organizan. Entonces, pues ya más o menos me voy dando una idea cómo ustedes van trabajando y en dónde voy a tener que ir a apretar a algunos y cómo voy a ir estimulando a otros. Yo siempre me voy poniendo de acuerdo a lo que ustedes hacen. Si ustedes van así lento, pues yo me voy lento con ustedes. Si ustedes veo que aprietan y van y se apuran, pues les voy exigiendo más. Entonces todo depende ahora sí, la medida de la soga depende de lo que ustedes quieran hacer. Y el resultado también se va a ver reflejado, pues al final. Entonces, pues ya es una primera experiencia, así que está bien lo que hayan hecho, como lo hayan hecho, está muy bien. Así que pues vayan a partir de ahí mejorando y ahora sí haciendo cada vez mejor las cosas, ¿de acuerdo? Así que nos sacudimos la práctica anterior y ahora sí vamos a empezar con nuestro tema del día. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema y lo que vamos a ver acerca de este tema es endocitosis. Así que rápidamente escríbeme ahí en el chat qué es eso de endocitosis y por ahí le vamos a pedir a Ulises, déjame checar si ya entró, a ver si anda por ahí ya. Ulises, sí, ya estás. Entonces ya nos va a confirmar. Ulises, ¿nos puedes platicar qué tipos de endocitosis conoces? Porque es la pregunta en la que nos quedamos la vez pasada. Y los demás escribiendo ahí en el chat cuáles son los tipos de endocitosis que ustedes conocen. Así que adelante, Ulises. Veo que ya ingresaste. Así que si puedes abrir tu micro, porque no te estamos escuchando, para que nos puedas apoyar en este concepto. Ok, parece que no. Así que le vamos a dar oportunidad a otra persona. Bautista, a ver si ya ingresó. Bautista, ya lo veo también. Así que adelante. Jesús. ¿Sí? Ahora ¿Me sí, escucha? sí, ya te escuchamos. Así que adelante con tu concepto de endocitosis. Y los demás escribiendo. ¿Qué tipos de endocitosis conoces o revisaste? No, me acuerdo de dos, Uh-huh. fagocitosis y pinocitosis. Ok, Sí, creo que es pinocitosis, ¿no? ok. Bueno, entonces, ¿alguna diferencia que hayas encontrado entre una y otra? La verdad, maestra, no investigué, solamente recuerdo que hay dos tipos de endocitosis. Ok. Bueno, entonces observa que hay que ir a buscar todavía un poquito más de información, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ok, adelante. Vamos a seguir entonces con esto. Y bueno, lo que nos dice su compañero es verdad, hay varios tipos. Entre los más conocidos que nosotros vamos a observar es, por ejemplo, el de fagocitosis. De hecho, es el de los que más conocemos porque es el que normalmente utilizan nuestras células inmunológicas para ahora sí comerse la sustancia, los microorganismos que en ocasiones pues penetran en nuestro sistema. Creo que está algo lento mi internet, así que voy a apagar mi cámara para que, a ver si mejora un poquito, porque no veo que se mueva. Ah, ya está, parece ser que ya está. Entonces, les comentaba que una de las más conocidas es esta, el de fagocitosis. Y de hecho es uno de los más conocidos porque resulta que es el que utilizan nuestras células para ingullir pues todas esas sustancias extrañas que nosotros podíamos llegar
a conocer. Entonces resulta que aquí en la imagen lo que estamos viendo es cómo lo hace a través de la red celular. Y resulta que existen varios mecanismos para llevar a cabo este proceso. Tenemos, por ejemplo, uno de los mecanismos en los cuales los receptores, si ustedes recuerdan esas proteínas que atraviesan la membrana, pues detectan y se unen a otras proteínas que están en la superficie del microorganismo, porque recuerden que las bacterias o los virus son unidas a unos fragmentos que se llaman anticuerpos, que los detectan y hagan de cuenta que como que les ponen una banderita y los marcan, y eso permite que nuestras células inmunológicas les reconozcan, y entonces a través de estas proteínas las atrapen y prácticamente las engullan. Observen la imagen de microscopía electrónica, cómo en la pared se ve como un engrosamiento, como una tirita ahí como que sale. Bueno, es algo de lo que estamos viendo nosotros en nuestra imagen. Resulta que lo que hace la célula es generar un movimiento de atrapamiento de la partícula. O sea, los receptores no se quedan por ahí sueltos, sino que se los trae completitos. Y ya que los incluyó con todo y receptores que tienen atrapada la bacteria, lo que sucede es que los lisosomas que se producen en la célula, que tienen esas enzimas que van a destruir las cosas, o las proteínas principalmente, pues entonces se van a unir a esta vesícula que se forma y entonces le vamos a llamar fagosoma. Este fagosoma finalmente se desbarata con estas enzimas y se puede fragmentar o eliminar a este microorganismo. Otro de los mecanismos a través de ello es directo con los receptores. Hagan de cuenta que el receptor directamente reconoce una partícula de material normalmente no biológico y entonces lo atrapa y lo vuelve a engullir, lo mismo que hace con material biológico, pero cuando entra resulta que las enzimas pues van a tratar de destruirlo, pero en ocasiones recordemos que como es un material no biológico, pues no lo puede destruir completamente. Y como no lo puede destruir completamente, pues se quedan unos residuos dentro de ese exlisosoma y entonces estas vesículas se quedan atrapadas dentro de esa pequeña célula y se acumulan. Entonces, esto se le conoce como el cuerpo residual. Entonces, ese es un mecanismo y tiene dos formas. Ahora, otro mecanismo es el mediado por los receptores. Este mecanismo mediado por receptores, recuerden que hablábamos de esas proteínas de la membrana, normalmente van a estar relacionadas con un tipo de proteína que se llama clatrina. Esta proteína clatrina tiene como característica que presenta una atracción hacia la sustancia que tiene que atrapar. Entonces, si ustedes observan el esquema que está a su izquierda, van a ver que tiene pasos para poder realizar este atrapamiento. Primero que nada, tiene que atrapar, ahora sí, la proteína con la cual se amolda ese receptor. Después de que se atrapa, observen en la parte interna de la célula, hay unas moléculas que se adhieren a ese receptor, que son las adaptinas, y la clatrina lo que hace es que va delimitando o va creando puentes entre esas adaptinas, y entonces forma una vesícula que la incluye dentro del citoplasma. Observen que la membrana celular en realidad no se rompe, o sea, no se destruye, sino como que se engloba y entonces se pegan los dos extremos, que ahí están las moléculas de dinamina, y entonces esta vesícula ya es una vesícula cubierta por esta proteína de caltrina que va a funcionar como adaptador o como molde y que posteriormente, una vez que se ingresa al cuerpo, va a empezar a perder esa cubierta porque se va a ir a trabajar otra vez a cubrir otra molécula y entonces esta vesícula desnuda está lista para unirse a los lisosomas. Entonces, esto es una forma también de transportar algunas sustancias, como por ejemplo en el caso de las lipoproteínas de baja densidad. Aquí no estamos hablando de algo que se va a destruir, sino algo que se va a utilizar. Entonces, lo que hacen esto es que estas vesículas recubren la sustancia que necesitan incorporar a el metabolismo de la célula y entonces lo protegen para que se pueda integrar a la célula y ser transportado dentro de la célula a los lugares donde se requiere. Entonces, esa es la diferencia entre la fagocitosis y
la endocitosis mediada por receptores. Normalmente los mediados por receptores a través de clatrina van a utilizar esas moléculas que se engullen para alguna función celular, mientras que la otra es para la destrucción de lo que se está, ahora sí, engullendo, por decirlo de alguna manera. Ahora, existen también tipos de exocitosis, así que vamos a darle oportunidad por ahí a Yoara. Yoara, ¿ya andas por aquí? Vamos a confirmar si ya estás aquí. Presente. Déjame checo. No la veo. Entonces, vamos a pasar por otra persona. Por ahí tiene la manita. Ah, sí está. Ah, ya te vamos a brincar, ¿ya ves? Ok, hay que estar atentos. Bueno, Yoara, exocitosis. ¿Qué tipos de exocitosis conoces? ¿O recuerdas? Que es la salida de macromoléculas, ¿no? Ok, sí, esa es salida. Hay varios tipos. Uno que es donde las vesículas pueden, no sé cómo explicarlo. Tú explícanos. Así como viene tu imagen a la cabeza, así explícanos. Y ya ahorita lo armamos entre todos. Es como cuando salen las proteínas de las vesículas, ¿no? Ajá. ¿Y cómo haces? ¿Cómo le hacen? ¿Se rompen? ¿Se salen completas? ¿O cómo recuerdas tú que sucede esta situación? Ajá, que salen como incompletas. Ajá. Ok. Bueno, vamos a ver quién te ayuda por ahí. Y por ahí tenía levantada la manita. América, adelante. Y creo que también tenía levantada la manita. ¿Quién más tenía la manita? Cristina, me parece. Así que adelante, América, que puedes apoyar aquí a Yoara. Ah, sí, yo me acuerdo que está la constitutiva, que es la vía que está siempre funcionando, y la regulada, que se mantiene como en tipo alerta hasta que recibe un estímulo del exterior, y pues así es como libera lo que está conteniendo en las vesículas. Ok, excelente, gracias. Bueno, vamos a dejar la participación ahorita de Cristina para más adelante, porque vamos a ver qué onda con esto que nos acaba de comentar América, que está bastante interesante. Así que cuando nosotros hablamos acerca de exocitosis, obviamente estamos hablando del desecho, ¿no? Todo lo que nuestra célula acaba de producir, modificar, pues entonces se va a eliminar de cierta manera. Y así es como lo va a llevar a cabo. Existen también dos mecanismos y se dice, como dice América por ahí, que uno es regulado y el otro se le llama constitutivo. Y tienen diferencias. Entonces déjame nada más ver que, ya está, ahora sí ya. Resulta que vamos a hablar del primer mecanismo. El mecanismo regulado, igual que lo que sucedió con la endocitosis que entra a la vesícula y toda esta situación, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Existen que ahora las moléculas se encuentran adentro, ya sea porque es un producto que la célula va a expulsar o porque es un mecanismo mediante el cual pues va a liberar alguna sustancia que ya no ocupa. Entonces, vamos a ver aquí algunas situaciones interesantes. En el caso de mecanismo de secreción regulado, vamos a ver que toda nuestra célula necesita producir las sustancias. Entonces, va a ir pasando por diferentes organelos que le van a dar estructura, le van a dar sus características a la proteína que necesita ser eliminada. Va a pasar, por ejemplo, por el retículo endoplásmico rugoso, donde se forma la proteína, la vamos a cubrir y la vamos a empaquetar a través del aparato de Golgi, vamos a hablar de ello más adelante. Y finalmente es recubierta por alguna sustancia que se adhiere a la membrana y se abre encima de ella y libera ahora sí, la sustancia que requiere. Pero para ello, para que pueda ser liberada, necesita que le abran la puerta. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de ligandos. Necesitan que la proteína receptora reciba la información que le esté diciendo, ahora sí, arráncate y libera todas las sustancias. Entonces,
interviene un mecanismo de segundo mensajero, un mecanismo en el cual permite la apertura y la salida de la sustancia a través de la célula para el exterior. Entonces, por eso se le llama regulado. A diferencia del mecanismo de secreción constitutivo, en el que produce lo mismo, va a ser producido en el retículo endoplásmico, se empaqueta también en el de Golgi, pero no necesita que alguien regule la salida de la sustancia. Entonces, una vez que se produce, llega a la superficie y se libera. Entonces, esas son las diferencias entre una y otra, principales. Entonces, mientras una necesita que le den paso para que pueda salir y le indiquen cuándo tiene que salir, pues entonces la otra no lo hace así. Y esto es importante porque la imagen que estamos viendo aquí es de una glándula que se conoce como exocrina. Eso quiere decir que va a liberar las sustancias hacia una luz. Y lo que estamos viendo es un mecanismo regulado, sobre todo en aquellos órganos que trabajan con hormonas. Entonces, lo que estamos viendo es una célula pancreática que cuando le dicen que tiene que liberar sus enzimas porque hay que hacer la digestión, pues entonces este ligando con este receptor se unen y liberan lo que ya tienen guardadito, preparado y listo en el citoplasma, la célula, para que pueda ser utilizado en el exterior. Entonces, prácticamente ese es el mecanismo. Ahora, todo esto que estamos viendo, ¿cuál sería para ustedes la importancia de la membrana plasmática dentro de todo este proceso de mantenimiento de los organelos celulares y de, pues ahora sí, de sus procesos? Así que le vamos a dar chance por allá a Cristina, que había quedado pendiente en la participación anterior, y coméntanos, ¿qué observas después de todo esto que estamos revisando en relación a la membrana? ¿Para ti la consideras que sí es importante? ¿Tiene que ver con los procesos de regulación o nada más está ahí de adorno? Entonces, adelante, Cristina. Y los demás vayan escribiendo ahí en el chat qué opinan acerca de la membrana plasmática y su importancia. ¿Es importante o no es importante? Así que esperamos no te escuchamos, Cristina. Ya llegaste. Adelante. Pues yo considero que es muy importante, ya que es la que filtra las cosas que van a pasar, cuáles no. Entonces, pues es la que permite el paso de las sustancias o De las acuerdo. Y, por ejemplo, en todos los procesos que estamos viendo ahorita, después de haber revisado todo lo que hace la membrana, ¿consideras que esta membrana tiene un papel, ahora sí, en la regulación de los procesos, en el mantenimiento? ¿Cómo ves tú su relación con la matriz extracelular? Porque ya hablamos también un poquito acerca de ello. Y así para cerrar. Sí, yo creo que la ayuda a regularlo. ¿Algo más que tú observes al que le ayuda? Los demás escribiendo, ¿eh? Porque... ¿Sí? No, adelante, adelante. Bueno, porque la matriz extracelular es fundamental para todas las células, ¿no? Porque los ayuda a regular todos los procesos. Entonces, ¿qué papel tiene la membrana ahí? sin la membrana no tendríamos una diferenciación entre el interior y el exterior de la célula, por lo que no sabríamos si entra o sale, ¿no? Ok, entonces eso nos permite ver estos procesos de una manera diferente, ¿no? Nos permite ver cuáles son los de ingreso, cuáles son los de salida, ¿no? Sí. Ok, gracias, Cristina. Bueno, pues prácticamente con esto, estas son algunas de las fuentes que se consultaron para el tema y ya veo algunas de sus participaciones por ahí. No olviden poner sus conexiones. Con esto estamos cerrando el tema de membrana y vamos a empezar a hablar acerca de los organelos. Así que este es el momento adecuado para si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que revisaste, lo que leíste acerca de la membrana, algo que no se haya comentado, algo que quieras aportar en relación al tema de membrana celular. Este es el momento. Así que micros abiertos para el que quiera preguntar algo o tenga alguna duda o nos quiera comentar algo que haya revisado y que le pareció interesante compartir. Así que
Si no puedes abrir tu micro por alguna situación, recuerda que también lo puedes escribir ahí en el chat. Y mientras ustedes van escribiendo, porque parece ser que no hay dudas y que todo está todo, pues voy subiendo la siguiente presentación. Ok, chicos, entonces no dudas, no preguntas. Por aquí ya nos están comentando acerca de la importancia de la membrana. Algunos mencionan la entrada y salida de elementos, la importancia de la fagocitosis, importante al ser selectiva, un buen punto, y que permite que algunas moléculas pasen y otras no. Por ahí nos lo comenta Deira. Por ahí también nos comentan acerca de cómo separan el medio, que era lo que nos decía también Cristina. También aquí concuerdan con Cristina en relación a como una separación del medio. Veo también por ahí que hablan acerca de los procesos que regula. Efectivamente, la membrana celular tiene muchos procesos en los cuales van a estar interactuando tanto la membrana como la matriz extracelular. Así que podemos ver que tiene varias aplicaciones, varias funciones y prácticamente pues regula todo, ¿no? Estamos viendo que tenía varias funciones. Bueno, sigo viendo aquí sus comentarios. Parece ser que no tienen preguntas, todo clarísimo como el lodo. Y como está clarísimo como el lodo, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Recomendación, chicos, ¿Doctora? no va. Sí, adelante. ¿Quién es? No vio que tenía levantada la mano. Camarillo, Antonio Camarillo. Sí, adelante Camarillo, y ya estoy viendo aquí también Landa después. Entonces, primero Camarillo y luego Landa. Así que adelante. Okay. Revisando un PDF sobre la membrana celular, también me encontré que la composición de proteínas, lípidos y carbohidratos varía dependiendo del tipo de tejido que va a constituir. Sí. Y por ejemplo, mencionaba que en las células de Schwann, las que producen la mielina del axón, la cantidad de carbohidratos que contiene es prácticamente despreciable. Sí, ahí, pero ¿qué es lo que abunda? Lípidos y 20% proteínas. Sí, efectivamente, esto que comentas es muy importante y muy interesante, porque efectivamente, y muchas gracias por tu aportación, efectivamente, cada célula va a depender de sus funciones. Y como tú decías muy bien, en el caso de la prácticamente se dedican a producir una sustancia que es la mielina, que contiene una gran cantidad de lípidos y que sirve para separar o aislar los axones celulares. Entonces, uno de sus componentes va a pesar más aquí los lípidos que las proteínas, porque aquí no va a generar funciones de comunicación. Lo que le interesa aquí a esta célula es la protección mediante estos lípidos. Entonces, efectivamente, van a ser muchísimo más abundantes. Si nos vamos, por ejemplo, a una célula muscular, pues ahí los receptores que están encargados de apertura y cierre de canales de calcio, pues van a ser muchísimos más abundantes que, por ejemplo, una célula epitelial. Entonces, estamos viendo que cada una de las células va a determinar sus componentes. El porcentaje que nosotros manejamos es como un porcentaje general y a partir de ello, pues las variaciones, efectivamente, dependiendo de la función de la célula, van a ser muy importantes. Muchas gracias, Paco, por tu aportación. Y nos vamos con la segunda manita levantada que andaba por ahí. ¿Tu duda, tu pregunta o tu aportación? Era más como una confirmación. Ok, a ver, adelante. Es que cuando estaba mencionando lo de endocitosis y exocitosis, me entró la duda de los macrófagos se comportan como, hacen el proceso de fagocitosis. Sí. O sería, ok. ¿Qué era el otro? Era la endocitosis, pero como usted dijo que engullen y todo eso, fue como que no me confundí un poquito, pero entonces sí sería fagocitosis. Sí, acuérdate que la fagocitosis es uno de los tipos de endocitosis. Así que hay muchos términos, así que hay que ir aclarando, por eso les decía, vayan aclarando sus términos, porque vamos a utilizar términos de
conceptos dentro de otros conceptos. Entonces, fagocitosis entra dentro del grupo de tipos de endocitosis. El otro tipo de endocitosis es mediante receptores. ¿Sí te queda un poquito más claro? Sí, sí, creo que llegué allá. Gracias, María. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas antes de que sigamos con lo que sigue? Ok, parece ser que ya no hay más dudas, preguntas. Camarillo. Ah, no, esa ya es la manita de hace rato. Bueno, pues en lo que ustedes terminan de escribir sus comentarios, que creo que ya casi todo, en la mayoría, terminó de escribir lo anterior, vamos a hablar acerca de organelos celulares. Y que vamos a hacer como un paseo acerca de los organelos. Y lo primero que debemos de identificar es cómo los vamos a clasificar. Así que le vamos a dar chance a Román Morales. A ver si ya anda por aquí, déjame lo busco. No está. Sí, Sí profesora. está. ¡Ay, sí estás! Ya te encontré. Adelante. ¿Nos puedes platicar? ¿Conoces alguna clasificación de los organelos o cómo has encontrado tú que los clasifiquen? Te escuchamos. Los membranosos y los no membranosos. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Nos hablan de membranosos y no membranosos, efectivamente. ¿Alguna cuestión en particular, eso de la membrana, a qué se refieren? ¿O a membranoso a qué se refieren? Los que son membranosos tienen el aparato de Golgi, un lisosoma y retículo endoplasmático. Ah, esos serían los membranosos. Ajá. Son organelos membranosos. Ok, entonces su característica, ¿cuál sería para llamarlos membranosos? ¿Qué tienen que no tienen los no membranosos? ¿A qué se refieren con membranoso? Por ahí te va a apoyar tu compañera, Alejandra, creo que es Alejandra, que dice que tienen membrana, efectivamente. Gracias. Sería más complicado. Ah, no, es muy sencillo, por eso les digo, revisen los nombres, chequen los nombres, ¿qué es membranoso? Entonces ve y busca qué es membranoso si no te queda claro, porque si no al rato vamos a estar repitiendo, sí, los membranosos y los no membranosos, y no vamos a tener idea ni de qué estamos hablando. Entonces cuando hablan de membranoso se refiere, oso es relativo a membrana, membranoso, relativo a una membrana, que tienen membrana, y los no membranosos, pues que no tienen una membrana como tal. Entonces, vamos a ver qué onda con estos organelos. Y resulta que efectivamente por ahí nos comentó su compañero que hay unos que sí tienen y otros que no tienen. Entonces, algunos no tienen una membrana como tal, sino que es como una película o una proteína nada más que está ahí como separándolos del medio. O incluso hay algunos que ni siquiera la tienen. Entonces, vamos a ver qué onda con ello. Tenemos dos tipos. Tenemos los membranosos y tenemos los no membranosos. Y si los clasificamos así, tienen o no tienen una membrana, recuerden que la membrana de este organelo tiene que estar bien hechecita. Tienen que tener una delimitación bien marcada porque si no, no se consideran membranosos. Y entre los principales tenemos a los retículos, los dos, porque hay dos, al aparato de Golgi, la mitocondria y algunas vesículas que están recubiertas por una membrana por las características del contenido que tienen. Entonces tiene que ser una membrana bien sólida. Por otro lado, tenemos otros que no son membranosos. En este es el caso de los ribosomas, que en realidad son proteínas o una macromolécula como una proteína que anda haciendo funciones ahí adentro de la célula. Lo mismo los proteosomas, que más adelante cuando vean inmunología van a hablar acerca de ellos. Todo lo que relacionado con el citoesqueleto pues no tiene membranas porque son proteínas estructurales que se organizan y entonces van a estar dentro de la célula, pero no constituyen una membrana como tal. Así que vamos a hablar acerca de ellos. Ya identificaron los colores, así que cuando lo vean en verde es membranoso y cuando lo vean en azul es no membranoso, para que no se les olvide. Y ya determinamos que lo membranoso y no membranoso se refiere a la membrana que van a poseer. Vamos a empezar con los retículos endoplásmicos y recordemos que son dos. Hay uno liso y hay uno rugoso. Cuando lo vieron al principio con microscopía
electrónica, que fue cuando lo encontraron a ese organelo y ya lo pudieron estudiar, pues vieron que uno tenía bolitas y uno no tenía bolitas. Y dijeron, ay, este se ve arrugadito y el otro está como no tiene las bolitas, pues está liso. Y así le pusieron el nombre, no se complicaron. Y lo que estaban observando era una red de laberintos que prácticamente es su membrana, que se extendían a lo largo del citoplasma. El retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, va a depender su cantidad dentro de la célula de la función que tenga la célula. Y para eso necesitamos saber qué hace cada uno. Entonces tenemos que el retículo endoplásmico liso tiene varias funciones. Entre ellas está la síntesis de lípidos, esteroides, todo lo relacionado con la grasa. Entonces es muy probable que la célula que nos mencionó hace rato su compañero, ya se me fue el nombre, se relacione con una célula que tiene un retículo endoplásmico liso muy grandote, porque observen que lo que sintetiza son lípidos y esteroides. Ahora, almacena también calcio, y ojo con ello, porque la célula muscular es una célula que almacena mucho calcio, así que probablemente y muy seguramente, y claro que tiene un retículo endoplásmico liso amplio. El metabolismo del glucógeno también está relacionado con ello, así que aquellas células que tengan un alto metabolismo de glucógeno también van a tener un retículo endoplásmico liso amplio. Y aquellas que realicen procesos de desintoxicación. ¿Alguna que se les ocurra? Rápidamente escríbame en el chat si se te ocurre alguna. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el hepatocito, que es una célula del hígado y que tiene como trabajo principal destoxificar todo lo que te comes y que sería tóxico mediante una sustancia que es el citocromo P450. Lo van a estar escuchando mucho más adelante, así que ojo con este término. Debido a esta función, este retículo endoplásmico liso va a ser por eso muy abundante en este tipo de células. Aquí les estoy poniendo un ejemplo en las células que metabolizan, por ejemplo, un tóxico que es el alcohol. Entonces, si no tienes mucho retículo endoplásmico liso en tus hepatocitos, pues vas a tener problemas en la ingesta del alcohol. Se sabe, por ejemplo, que los hombres tienen mayor cantidad de estas sustancias dentro de su retículo endoplásmico liso, que es el citocromo P450, por lo que pueden metabolizar más alcohol que las mujeres. Así que ojo con ello. Otro ejemplo donde lo podemos encontrar, decíamos, es la célula del músculo liso. Aquí el retículo endoplásmico liso va a tomar una forma un poquito rara y no le vamos a llamar retículo endoplásmico liso, sino que le vamos a llamar retículo sarcoplásmico, porque tiene esta forma de sarcolema o sarcoplasma, que después van a escuchar ese nombre muy seguido cuando vean el tejido muscular. Y lo que hace es prácticamente servir como una cisterna de calcio. Entonces, por eso, recuerden que una de sus funciones es almacenamiento de sustancias, en este caso el calcio. Y pues es el que va a estar encargado de llevar a cabo todos esos procesos de regulación en esta célula en particular, que es el miocito. Ahora, tenemos un tipo de retícula, que es el retículo endoplásmico rugoso. Y se le llamó rugoso porque cuando observen la imagen que está en la parte inferior izquierda y se le veían unos puntitos sobre las líneas. Entonces decían, ay, se ve rugosito, entonces vamos a ponerle rugoso, porque el otro no las tiene. Y estos puntitos después descubrieron que en realidad eran los ribosomas y se mueven. ¿Por qué? Porque están interactuando, formando proteínas. La característica del retículo endoplásmico rugoso es que forma las proteínas y recordemos, y vamos a ver más adelante, es que los ribosomas son un papel muy importante en la formación de las proteínas. Entonces, van a estar sobre este retículo endoplásmico rugoso porque van a estar generando esa síntesis. ¿Cómo lo hacen? Pues resulta que más adelante nos los van a explicar ustedes cómo lo realizan, pero vamos a ver el aspecto morfológico ahorita de esto. Los ribosomas, prácticamente, si ustedes observaban la imagen, se pegan en la superficie del retículo endoplásmico rugoso y entonces van a cubrir estas funciones de síntesis y de almacenamiento de proteínas. Prácticamente el retículo endoplásmico rugoso está concentrado en la producción de proteínas. Recuerden que las proteínas son las bases estructurales de prácticamente cualquier parte de la célula. ¿De acuerdo? Incluso el citoesqueleto está formado por proteínas. Todo se genera a partir del retículo endoplásmico rugoso. Si una célula no tiene retículo endoplásmico rugoso, prácticamente se muere porque no hay quien produzca las proteínas que sustentan todas las funciones celulares. Entonces, tenemos que
una de las funciones, aparte de producir proteínas, es que también le ponen adornos. Hagan de cuenta que es como una máquina de ensamblaje el retículo endoplásmico rugoso. Si fuera a producir unos tenis, pues ¿qué hace el retículo endoplásmico rugoso? Pues arma la suela, le pone los lados y hace la estructura del tenis. Pero resulta que el tenis, para que sea agradable para nosotros, necesita adornos. Y entonces le pone los primeros adornos. Un tenis no se puede ir sin las agujetas, ya sea de listoncito o de esas de las que se pegan. Entonces le pone su adornito o los complementos para que se forme un tenis. En este caso es la glucosilación. Esto quiere decir que le agrega glu glu azúcares a la proteína y entonces hacemos proteínas glucosiladas y eso genera las famosas glucoproteínas. ¿Recuerdan que veíamos glucoproteínas en la MEC? Bueno, pues todas esas glucoproteínas de la MEC son formadas aquí en el retículo endoplásmico rugoso, porque es la primera forma en la que se combinan las proteínas con otros componentes, en este caso los azúcares. ¿Cómo lo hacen? A través de los ribosomas. Los ribosomas son como esa línea de ensamblaje, y aquí vemos en esta imagen muy bonito cómo lo representan, en donde viene el ribosoma, lleva el segmento de la proteína, le hacen los ajustes necesarios, la va copiando, la va pegando, le van agregando ahí esos palitos verdes que se ven en la parte final del lado derecho, pues son los hidratos de carbono, los glúcidos, los azúcares que le van pegando a la proteína, digamos que esa tira es nuestro y le vamos poniendo las agujetas
Díganme, chicos, favor de confirmarme si ya me escuchan. Sí, doctora, ya. Ya regresé. Bueno, así como les está por ahí su compañera Deya, que ya me comuniqué con ella, vayan escribiendo sus cogniciones, lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a quedarnos aquí con el retículo endoplásmico rugoso y continuamos con él en la próxima clase, ¿de acuerdo? Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas acerca de este tema. Déjenme ver si me da chance todavía de proyectarles la última donde nos habíamos quedado. No sé si tengan dudas, preguntas mientras, y si no tienen dudas, preguntas, vayan anotando sus cogniciones hasta aquí, hasta proteínas. Para que vayamos cerrando el tema aquí. A ver si ya me deja subir la presentación. Todavía nos quedan unos minutitos, así que puedo cerrar hasta aquí, hasta proteínas. Bueno, en lo que ustedes van escribiendo, no sé hasta dónde escucharon, si alguien me puede comentar hasta dónde están escuchando la explicación para que termine de cerrar la explicación de esta diapositiva. Yo escuché hasta los pasitos que apenas como que eran, que se iban ensamblando. Ah, ok. Bueno, ahorita voy a tratar de que se pueda proyectar en lo que ustedes van escribiendo. Bueno, les estaba yo tratando de comentar que en el retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo la formación de proteínas. Esto es importante que ustedes lo visualicen porque más adelante, cuando nosotros estemos hablando de la formación de proteínas, pues identifiquen en qué organelo se está haciendo y cuáles son los elementos de los organelos que intervienen. Decíamos que esta situación de la formación de las proteínas lo que hace es que los ribosomas se formen en hileritas y empiezan a producir, a copiar el segmento de la proteína, lo van armando, lo van generando, y una vez que lo van generando, le van agregando diferentes elementos para que se forme la proteína como tal. Algunas proteínas se utilizan solitas, así como salen, pero algunas requieren adiciones, como por ejemplo los azúcares, y así se forman las glucoproteínas. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, este es formador de glucoproteínas. Recordemos que el liso produce está relacionado con el metabolismo de las grasas. Si esta proteína, aparte de un azúcar, necesita una grasa, pues entonces se va a ir al retículo liso para completar sus adornos. Digamos que el tenis que estábamos comentando hace rato, aparte del listoncito para amarlo, le queremos poner una figurita, le queremos cambiar el color, le queremos poner un adorno, entonces se va a la siguiente parte del ensamblaje, que sería el retículo endoplásmico liso, para agregarle lípidos y otras sustancias. Entonces, esta es prácticamente cómo van armando las proteínas. Podríamos decir que el retículo endoplásmico rugoso es una fábrica de proteínas. Entonces, hasta aquí les comentaba, vamos a cerrar el tema, a ver si permite ya la visualización del archivo. Cuando lo vean, si es que lo ven ahí, me avisan. Ay, no quiere. Bueno, voy a tratar de volver a intentarlo. A ver, con este. Y si tienen alguna duda, pregunta, me lo comentan para que de una vez lo aclaremos. Así que tienen micro abierto para que puedan ustedes hacer sus preguntas. También las pueden escribir ahí en el chat. Doctora. Sí, adelante. Recapitulando, porque no escuché muy bien ahorita. Okay. Las proteínas que se crean en el retículo endoplasmático rugoso van a pasar al liso para incluirle los carbohidratos. No. Acuérdate cuál es la función del retículo, y tú me vas a ayudar con esta respuesta. ¿Cuál es la funciones del retículo endoplásmico liso? La síntesis de lípidos. Ajá, ¿qué otra? Porque eran varias. Esteroides y almacenan calcio.
El glucógeno, el metabolismo del glucógeno. Metabolizan el glucógeno, ¿qué más? Lo de las drogas que detoxifican. Detoxifican. Entonces, ¿en dónde están los lípidos? ¿En el rugoso o en el liso? En el liso. Exactamente. Entonces, el rugoso, lo único que va a hacer, van a ser proteínas, y aparte de las proteínas, le van a agregar los carbohidratos o los glúcidos. Por eso decíamos que el retículo endoplásmico rugoso lo que hace es el tenis, pero el tenis no puede funcionar si no tiene agujetas. Entonces le ponen las agujetas. Pero si aparte necesita algo adicional, como por ejemplo lípidos, se tiene que ir a otro departamento a que le pongan los adornos, que en este caso sería el liso. ¿Sí queda un poquito más clara la analogía? Sí, ya. Gracias. Okay. Excelente, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas o que quiera comentar algo que haya revisado? Doctora, disculpe, Adelante, yo tengo ¿quién es? una duda. Mi nombre es Víctor. Ok, adelante, Víctor. Las moléculas que produce el retículo endoplasmático rugoso son de origen proteico, pero no necesariamente son solamente proteínas, porque como nos dices, son también glucoproteínas. Ajá. Sí, prácticamente son de origen proteico porque recuerden que los ribosomas, que más adelante vamos a hablar acerca de ellos, pues van a estar encargados de producir prácticamente proteínas. Ok, entonces habría también de que formaran lipoproteínas. Claro. Las ahí, ojo, ¿cómo estás diciendo la palabra? ¿Lipoproteínas? Ajá. Ok, donde se arman los lípidos. En el retículo endoplasmático liso. Entonces, Ajá. él ensamblaría esa parte a las proteínas. Ensamblaría la parte proteica y el retículo liso terminaría el trabajo agregándole lo lipídico. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, Gracias, excelente. ¿A ti? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir hablando mucho acerca de esto porque prácticamente más adelante, les adelanto, ustedes van a estar exponiendo uno de los temas y va a aparecer ya por ahí en el transcurso de esta semana cómo se van a organizar en equipos, porque así como yo les estoy dando algunas clases, ustedes también van a integrarse a explicar algunos temas, y por eso se los voy a dar con tiempo para que vayan preparando, organizándose y todo ello, ¿sale? Entonces vamos a hablar mucho acerca de proteínas, y uno de los equipos nos va a hablar mucho acerca de proteínas porque tiene que ver con el ensamblaje de estas sustancias. Así que no sé si haya más dudas, más preguntas. Si no hay más dudas o más preguntas, pues con esto estaríamos cerrando la clase del día de hoy. Creo que no me permitió subir otra vez la presentación, pero bueno, no importa, la vamos a continuar la próxima sesión.